Sí, esta es una de las preguntas más fundamentales que nos podemos plantear y es una pregunta que además hoy en el siglo XXI tiene una buena respuesta, una respuesta que es bonita y además es una respuesta que todavía no es definitiva, así que vamos a ello. Bueno, el origen de esta pregunta viene en que vivimos en un universo, por suerte, pues lleno de variedad, ¿no? Tenemos rocas, tenemos líquidos, agua sobre todo, otros son líquidos que no son agua, tenemos la atmósfera, tenemos gases, tenemos nubes, tenemos materia viva, vegetal, del reino animal, tenemos unos seres vivos un poco especiales que somos nosotros y otros no menos especiales que son la vida microscópica que a veces nos crea problemas, ¿no? Y ante esta variedad de universo tan grande, pues aquí vamos a por todas. Nos interesa saber de qué está hecho todo, pero todo, también pensando en el universo que nos rodea. Bueno, pues la pregunta es muy ambiciosa y es una pregunta muy antigua ya, porque como bien sabéis, los primeros pensadores griegos ya se plantearon eso de que todo debía estar compuesto. ¿Por qué no? Pues Demócrito ya se planteó que podía estar compuesto todo por esos objetos para él misteriosos que eran los átomos, pero más allá de los objetos en sí, de los átomos, nos interesa saber de qué manera podemos entender esa gran variedad de universo que nos rodea como combinaciones de ingredientes elementales, ¿no? Y esa idea de que la variedad puede surgir a partir de la combinación de otros elementos también tuvo su origen en la antigua Grecia, sobre todo a partir de este pensador Empédocles, y bueno, este ya dijo una cosa importante, ¿no? Y es que dice, es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. Y esto pues nos dice algo muy evidente, y es que no existe la magia. Es decir, de alguna manera, si queremos que algo aparezca en una combinación de elementos, habrá que meterlo, no puede aparecer porque sí, no se pueden sacar conejos de una chistera si antes no hemos metido el conejo antes, es así de sencillo, ¿no? Yendo al ejemplo de la tortilla de patatas, pues si queremos que sepa cebolla, hay que meter cebolla, y si hemos metido cebolla, al final esa cebolla estará allí. Entonces, esa idea de que no existe la magia es lo que ha sustentado el desarrollo de una ciencia como es la química, ¿no? Sí que es cierto que la primera tabla periódica de la que podemos hablar pues fue una tabla periódica muy elemental, pero insisto, tenía el valor de querer entender esa variedad del universo a partir de una combinación en diferentes proporciones de un conjunto reducido de elementos, de ingredientes, ¿no? Y la primera tabla pues era muy limitada, pero muy bonita también, ¿no? Tenemos los 4 elementos aristotélicos de la tierra, el agua, el fuego y el aire, y bueno, pues entre el fuego y el aire pues estaba la propiedad de ser lo caliente, y entre el fuego y la tierra lo seco, es decir, tenía, digamos, sus combinaciones bonitas, tan bonitas que, bueno, pues esta tradición de los 4 elementos duró más de 2000 años y, bueno, pues aterrizó en la época medieval con figuras que reproducen esta filosofía aristotélica. También es cierto que no solamente circunscrito, digamos, a la cultura occidental, dentro del budismo también se desarrolló digamos, un pensamiento basado en los 4 elementos similares a los 4 elementos aristotélicos, pero también en el taoísmo, pues no a partir de 4, sino de 5. Cambiaron el aire por la madera y el metal, y también trataban de explicar esa variedad a partir de combinaciones de elementos fundamentales. Bueno, pues esta idea pues se desarrolló, tuvo una duración muy grande hasta que, pues ya estamos hablando del año 1808, un químico espectacular, John Dalton, pues retomó esa idea atómica de Demócrito y construyó la primera tabla atómica, ¿no? Y esa primera tabla pues era una tabla reducida de tan solo 36 elementos, pero con muchas cosas extraordinarias. Lo primero es que empezó a dibujar los átomos, los primeros circulitos, las primeras bolitas que ahora vemos casi con normalidad en todos los libros de texto cuando hablamos de átomos o incluso de núcleos atómicos. Esos primeros dibujitos los hizo Dalton, construyó su primera tabla de elementos conocidos e incluso hizo algo muy importante, y es pues dar valores a las masas de esos átomos. ¿Cómo es posible que pudiera llegar a saber sus masas comparadas unas con otras? Hay bastantes errores. Me llama la atención incluso este error que hay aquí. Me imagino que para saber la masa del iron, del hierro, pues bueno, no había Tipex en esa época y cortó y pegó un papelito para modificar el valor que él había asignado previamente, ¿no? Pero insisto que este fue el primer químico que puso orden en esta especie de pequeño misterio que había en torno a las combinaciones de elementos, ¿no? Y hizo algo muy importante, hizo un libro que se llamaba Nuevo Sistema de Filosofía Química, y aquí pues aclaró muchas cosas que antes eran pues un verdadero lío. Primero, la diferencia entre elemento y compuesto. Bueno, pues para Dalton lo tenía muy claro, los elementos eran sustancias compuestas por un solo tipo de átomos. Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno, que son átomos rojos, pues eso es un elemento, mientras que los compuestos son sustancias formadas por combinaciones de átomos distintos. Pues él se imaginó, como dibujó muy bien aquí, esto es un dibujo moderno, pero fijaos cómo era el dibujo que hizo Dalton en ese siglo, a principios de ese siglo XIX, pues también dibujando las bolitas, y los compuestos eran combinaciones de bolitas de las de arriba, que eran los elementos. Así todo parece mucho más sencillo de cómo se planteaba anteriormente. Y si eso lo hemos entendido, la idea de reacción química también pues es muy básica. Se trata de reorganizar esos átomos. Aquí tenemos unas moléculas que cuando se reorganizan dan lugar a otras sustancias. Parece que es magia, pero no es magia. Lo único que ha ocurrido ha sido que esas sustancias se han reorganizado de una forma distinta.
distinta y han dado lugar pues, al dióxido de carbono, al agua, lo que sea, ¿no? También de esta forma se entiende la conservación de la masa, pues si los átomos son los mismos al principio que al final, solo que organizados de forma distinta, lógico es que la masa sea la misma, ya no es magia, es una cosa lógica de lo que es una reacción química. O también, pues como decíamos, el ser capaz de saber cuáles eran las masas relativas, el poder hacer una comparación de cuánto pesa un átomo respecto a otro. Esto con la tecnología de la química de esa época parece increíble y Dalton lo hizo bastante bien, ¿vale? Y bueno, pero si tenemos que hablar de un personaje que ha contribuido a esa tabla de ingredientes del universo, pues fue nuestro admirado Mendeleev, ¿no? Y bueno, pues aquí os presento cuál fue su primera tabla periódica del año 1869. Sí que es cierto que está sin pasar a limpio, podemos decir. Mendeleev pues era un científico espectacular, pero al parecer no muy organizado. Y bueno, lo importante de este documento es que Mendeleev sabía lo que sabía y sabía lo que no sabía. Y es que subrayó aquí, y aquí os lo he marcado, pues 4 elementos de ese intento de tabla periódica de Mendeleev, en los cuales les asignó pues un interrogante. ¿Esto qué significa? Pues que se daba cuenta de que según su organización de los elementos, había algunos elementos que no se habían descubierto, pero sabía que tenían que estar ahí. Esto fue, digamos, una audacia de Mendeleev que ha sido reconocida a lo largo de la historia. Aquí tienes un sello conmemorativo en el que, bueno, pone la tabla periódica con los famosos 4 elementos que Mendeleev sabía que tenían que estar allí. Y sí, y al final, por supuesto, se encontraron, ¿no? Pero también hay que decir que Mendeleev fue el que puso un poco la guinda al pastel, porque en esa época ya se empezó a sospechar de que toda esa variedad de elementos, estamos hablando de 63 elementos químicos, pues parece que tenían propiedades parecidas, se podían organizar en base a esas propiedades, y esa especie de periodicidad de las propiedades de los elementos fue ya sospechada por otros científicos, Chancourtois, Meyer, Odrin, Newlands, todos estaban casi a punto de hacer lo mismo. El mérito extra que tuvo Mendeleev ya fue, ya digo, el predecir la existencia de esos elementos, y claro, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Al final, por supuesto, se encontraron, y con cierta rapidez. Aquí os presento la segunda tabla periódica que hizo Mendeleev, esta es del año 1871, 2 años más tarde. Sí, ya está pasada a limpio, pero aquí está lo que os decía, estos 2 elementos, este de aquí y este por aquí, pues no tienen nombre, porque realmente Mendeleev no los había descubierto todavía. Y si esta es del año 71, esta es una tabla muy bonita que se ha descubierto hace muy poco en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, en un almacén, limpiándolo, se encontraron con esta joya. Esta es una tabla periódica de las típicas que se emplean en un aula, pues para explicar las cosas en clase delante de los alumnos. Seguro que hemos visto alguna tabla periódica parecida, sobre todo si tenemos alguna cierta edad. Y si esta es del año 71, esta es del año 78, en Escocia. O sea que en cosa de 7 años, digamos, el dibujo de Mendeleev de su tabla periódica ya había trascendido hasta el punto de ser utilizada en los centros de estudio, y también con algún detalle muy bonito. Y es que este hueco que tiene aquí Mendeleev en el número 44, aquí ya ha sido sustituido por un elemento, el escandio. Sí, el escandio fue descubierto en este lapso de tiempo. Y el 68, que aquí Mendeleev tenía también como elemento desconocido, pues resulta que es el galio. O sea que en muy poco tiempo esos elementos que Mendeleev predijo pues fueron encontrados y rápidamente fueron incorporados a las tablas periódicas, pues para que los alumnos pudieran ya contar con ellos, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pues sí, ya hubo tablas periódicas más parecidas a las que conocemos. Esta es la tabla periódica de Hubbard, que circuló mucho en Estados Unidos a lo largo del siglo pasado y fue desarrollándose con nuevos elementos que se iban descubriendo. Y sí, y ya nos falta muy poco para llegar a nuestra queridísima y creo que muy conocida tabla periódica oficial. Vamos a decir que es oficial porque esta es la tabla periódica actual y estamos en 118 elementos. ¿Y qué decir? Bueno, pues se pueden decir muchas cosas de la tabla periódica. Yo voy a decir quizá la que considero que es más importante y la que quizá se pasa por alto y no se explica bien. Yo lo voy a intentar explicar. Y es, ¿por qué se dice que es una tabla periódica? Una tabla de los elementos, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pues lo hizo Dalton, ¿no? Pues una lista de elementos, venga, por orden de alfabético o por orden de sus masas atómicas. Podemos hacer una tabla de elementos. ¿Pero por qué decimos que es periódica? Pues es periódica por esto que voy a decir ahora, y es que a la hora de organizar los elementos químicos, pues lo lógico es organizarlos en función de su tamaño, digamos, ¿no? Aquí está el hidrógeno, que es el más ligero, y después del hidrógeno el segundo más ligero es el helio, después del helio viene el litio, el berilio, el boro, carbono, vamos aumentando más o menos su masa, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si tenemos un poco de arte, un poco de perspicacia, somos capaces de, al mismo tiempo que estamos ordenando la tabla periódica según sus masas atómicas, su peso atómico, si tenemos un poco de cuidado, podemos hacer que al mismo tiempo, y esta es la clave, se organicen por columnas según sus propiedades. Y esto es lo que maravilló a Mendeleev y lo que en esa época pues sorprendió, porque no se sabía muy bien por qué pasaba. Se puede ordenar, y esta es la clave, la tabla periódica en función de 2 propiedades al mismo tiempo, por filas, según su masa atómica, más o menos,
y al mismo tiempo podemos conseguir que se organicen por columnas según sus propiedades, y esto es muy raro. Hay que hacer alguna trampa, y es que para que se organicen los elementos según sus propiedades nos tenemos que dejar algunos huecos en blanco, por ejemplo, el boro, pues en vez de ponerlo aquí, pues para que encaje con las propiedades de los demás elementos hay que ponerlo en este lado de aquí, y así con los demás elementos. Si tenemos un poco de cuidado y dejando algunos huecos, podemos hacer esta doble ordenación. Y para que eso suceda, claro, las propiedades de los elementos se tienen que repetir de forma periódica. Si vamos avanzando en la tabla periódica, nos encontramos con el neón, y después del neón pues nos encontramos que el siguiente, que es el sodio, vuelve a tener las propiedades que tenían los anteriores, o sea, se repite la propiedad, y el magnesio vuelve a tener la misma propiedad que tenía su primo el berilio, y el aluminio tiene la misma propiedad que tenía su primo el boro. O sea, se van repitiendo las propiedades químicas de los elementos químicos, y por eso se dice que es una tabla periódica, ¿vale? Y esto, pues claro, siempre que sucede una casualidad de este tipo, es que no hay casualidades, y lo que ocurre es que hay algo que nos estamos perdiendo, y esto es algo que ahora actualmente sí que se sabe muy bien por qué sucede, y tiene que ver no con los átomos en sí, sino con la estructura de los electrones que están formando parte de esos átomos. Tiene que ver con las propiedades químicas de la famosa capa de valencia. Bueno, eso lo explicaremos en otro vídeo si queréis, pero sí que la primera sospecha de que había algo más profundo dentro de los átomos venía del hecho de que estas propiedades periódicas, esta periodicidad de las propiedades, no podía ser una casualidad, ¿vale? Bueno, pues esto es quizá lo más importante. Otras cuestiones pues son quizá más anecdóticas, el entender, por ejemplo, pues que el tema de los símbolos de los elementos, ¿no? Pues la mayoría son muy fáciles, ¿no? Al, pues aluminio, pero hay otros que, bueno, sirven para hacer crucigramas y es que no son tan obvios, ¿no? Y es que su raíz viene del griego, el sodio, pues no es so, es de nadium, o el calium del potasio, el ferrum, este es más fácil, del hierro. Y si hablamos de nombres curiosos, pues claro, dan ganas de mirar a ver el futuro. El futuro son los elementos de la tabla periódica que están por aquí al final. Y estos son casi pues un repaso de historia, porque, bueno, quizá últimamente se ha hecho muy famoso por cuestiones de la película de Oppenheimer y demás, el tema del uranio y del plutonio. Bueno, pues son los últimos elementos que existen libres en la naturaleza. El uranio sí que existe en minas de uranio, y con ellas se alimentan muchas centrales nucleares. Neptuno y plutonio hay muy poco en la naturaleza, pero todavía hay. Y a partir del plutonio, todos los demás elementos que salen en la tabla periódica son elementos que solamente han aparecido en los laboratorios. Y los han fabricado científicos en sus universidades, en sus laboratorios. Y eso, bueno, pues da lugar a que antes no estaban y ahora que están hay que ponerles un nombre. Y los nombres, pues a veces hacen referencia pues a científicos ilustres, o por ejemplo el caso del Curio, del CM, pues Marie Curie, por supuesto, Berkeley, Californio, Einsteinio, queda un poco extraño, pero merece, por supuesto, un lugar en la tabla periódica, el grandísimo Einstein, igual que el Fermio Mendelevio, de Mendeleev, Novelio, de Alfred Nobel, en fin, todos, como digo, es una especie de pequeño repaso de historia, ¿no? Y a partir de aquí entran los problemas, ¿no? Porque estos últimos elementos químicos, pues el Rutherfordio, etcétera, pues bueno, hubo controversia a la hora de asignar sus nombres. Casi era más complicado ponerle un nombre que descubrirlo, porque realmente había laboratorios que reivindicaban su derecho a ponerle un nombre, ¿no? Y bueno, pues actualmente parece que hay un consenso en torno a estos nombres. Algunos, pues ya digo, pues hacen referencia a científicos muy ilustres. Me gusta mucho el Copernicio, que en este siglo XXI todavía ha habido una universidad que reivindicó el lugar de Copérnico en la historia, poniéndole su lugar en la tabla periódica. Y si ya queremos ser modernos, pues los ultimísimos elementos que se han descubierto están por aquí. Muchos no sé ya ni cómo se llaman, pero si queremos ser modernos, yo creo que merece la pena que nos acordemos del último de todos, que es lo voy a decir bien, el oganesón. Y el oganesón, hay que decirlo así, con acento en la O, con tilde, porque pues los nombres pueden ser nombres más o menos, digamos, comunes, pero si llegamos a un elemento de esta columna, claro, es un elemento que está en la columna de los gases nobles. Y fijaos, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. El nombre tiene que, bueno, por similitud, tiene que hacer referencia, digamos, a esos nombres típicos de gases nobles. Y ese último que se ha descubierto es posible que se descubran en un futuro. Va a ser más complicado, pero puede ser que se sigan descubriendo nuevos elementos químicos, porque ya digo que es un proceso que se hace en los laboratorios. Bueno, podemos seguir hablando muchas cosas de la tabla periódica. Sí que es importante que siempre que veamos una tabla periódica, bueno, quizá primero que veamos hasta dónde llega, porque eso nos da una visión de lo antigua que es esa tabla periódica. En función de si es más antigua o más moderna, estará más o menos rellena con los símbolos de los últimos elementos químicos descubiertos. Y luego la famosa leyenda. En la leyenda nos dice pues cosas como el nombre, el símbolo, el número atómico, el número de orden del elemento, la masa, etcétera, y algunas propiedades, ¿vale? Y bueno, pues
si esto es la tabla periódica, indudablemente pues también tenemos que hacer referencia a esa pequeña tortura que hemos sufrido muchos con algo relacionado con la tabla, y es la tabla de las valencias. Bueno, pues lo pongo aquí como un ejemplo de lo que no deberíamos, con lo que no deberíamos sufrir nunca, ni hacer sufrir nunca a nuestros alumnos, y es que no tiene sentido aprendernos este horror de la tabla de las valencias, sino que tiene mucho más sentido aprendernos la tabla periódica. Eso es algo que sí que hay que aprendérselo porque sí que tiene un sentido, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que hay métodos para aprenderse la tabla periódica que pueden ser controversiales. Esta noticia pues hace referencia de que algún método que las redes sociales hablaban para aprenderse la tabla periódica pues no fue del gusto de algún... Bueno, pues aquí os pongo el ejemplo. Para aprenderse la columna del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, bueno, pues hubo quien propuso, pues, en fin, hacer un comentario, digamos, desafortunado acerca de las biólogas asturianas, y bueno, pues hubo enseguida quien reivindicó pues que era más interesante hablar de que ningún pollo asado sabe bien. Estamos a la espera de que algún representante de la Confederación de Comerciantes de Pollo también critique esta idea. No es la mejor forma de aprenderse la tabla periódica, pero si alguien se sabe estas frases tan divertidas, pues bueno, pues es una forma de aprenderse la tabla periódica, pero nunca la tabla de valencias, que eso ya digo, creo que tiene menos sentido, ¿vale? Y bueno, pues si hablamos de tabla periódica, hoy en día se ha transformado en un auténtico icono y nos podemos encontrar pues objetos pues muy bonitos, por supuesto, y camisetas con la tabla periódica, al igual que hay pues manteles o bueno, incluso te puede venir bien mientras te duchas el repasar la tabla periódica si tienes una cortina del baño con la tabla periódica ahí representada. Bueno, a lo que hoy es que sí que, como decía, sí que tenemos una respuesta a esa pregunta de qué está hecho todo. Y bueno, pues vamos a decir cuál es la respuesta. Y es que siempre que veamos una roca de nuestra corteza terrestre podemos afirmar con total rotundidad de que está compuesta fundamentalmente la corteza terrestre de silicio y de oxígeno, con pequeñas cantidades de aluminio y de hierro. Es fundamentalmente la corteza terrestre está formada por estos cuatro elementos y por supuesto con otras, pero ya en menor proporción. Y si hablamos de la atmósfera, el gran desconocido es el nitrógeno, está allí en un 78%, nada menos, y luego, por supuesto, sí que es importante, pero en proporción menor, el oxígeno, y luego hay un gas noble, el argón, que también pasa desapercibido, y luego en nuestra atmósfera está el famoso dióxido de carbono, que en pequeña proporción sí que sabéis que tiene una gran relevancia por el efecto invernadero, y por supuesto vapor de agua en diferentes proporciones. Y si hablamos de materia viva, pues esto es muy fácil, porque toda esa variedad de materia viva, desde las flores hasta los tenistas y pasando por los animales y por los virus, todos estamos formados por chomps. Es fácil de acordar. Por supuesto, pues carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre son los elementos mayoritarios que conforman la materia viva. Eso no quita para que tengamos otros elementos en muy poca proporción, pero que sean muy importantes para nosotros. El ejemplo más fácil es el hierro. En nuestro cuerpo hay una proporción de hierro muy baja, pero fundamental. Forma parte de la hemoglobina, con la cual pues, nuestro sistema circulatorio nos transporta el oxígeno. Y bueno, recordando esa frase de Empédocles, nos podemos alimentar muy bien, pero si por lo que sea en nuestra ingesta no incorporamos el hierro, pues no vamos a tener hierro, y si no tenemos hierro, pues no vamos a funcionar bien, ¿no? De manera que es importante la alimentación en la medida de que estos oligoelementos, que así se llaman, sean incorporados a nuestro sistema biológico para que podamos funcionar bien, ¿no? Y si hablamos del universo, pues antes de decir de qué está hecho, que es muy fácil, pues hay que decir que es que sí, sabemos de qué está hecho todo el universo. Y esto es decir mucho porque el universo es muy grande, está muy lejos y sin embargo tenemos la absoluta certeza de dos cosas. Sabemos de qué está hecho y además sabemos que los ingredientes de los que está hecho el universo son los mismos ingredientes que tenemos aquí en la Tierra, que tenemos aquí en nuestro sistema solar, aquí en nuestro entorno. Dicho de otra manera, la tabla periódica, ese icono del que antes hablábamos, es el mismo icono que tendrán los extraterrestres que vivan en la galaxia del lado. Todo el universo obedece a la misma tabla periódica, lo sabemos con absoluta certeza. ¿Y qué ingredientes forman parte del universo? Pues muy fácil, los dos más ligeros, fundamentalmente hidrógeno, casi en 3/4 partes es de hidrógeno, helio, una cuarta parte, y luego una pequeña cantidad del 2% de otros elementos. Y esto hay que decirlo con sorpresa, porque esos residuos de ese 2% que forma parte del universo, pues será poca cantidad, pero por supuesto es muy importante para nosotros, porque estamos hablando de los elementos que conforman la materia viva, que conforman nuestro entorno, nuestra atmósfera, nuestra corteza terrestre de la que hablábamos antes, o sea que estamos hechos de materia casi residual. Lo más bonito de todo esto es que encima esos elementos que forman parte de nuestro entorno, pues tienen un origen muy particular. Esa es la siguiente cuestión: ¿de dónde vienen todos los elementos químicos? Bueno, pues ya tenemos absoluta certeza también de que el hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang, en la gran explosión,
y que ese porcentaje pequeño de otros elementos se ha formado a través de la evolución y de las explosiones de las estrellas, de las supernovas. Tengo algún vídeo por ahí en el que explico más o menos este proceso, pero sí que resulta espectacular reconocer que todos los átomos que conforman nuestro cuerpo, casi todos, una o varias veces incluso, han pasado por el horno termonuclear de una estrella, incluso han explotado en una explosión supernova. De manera que nuestros ingredientes han tenido una historia muy interesante y encima esa historia, ya digo, la conocemos y la conocemos bastante bien. Bueno, pues como decía, la historia no la terminamos de contar todavía con la tabla periódica porque resulta que en el fondo casi me atrevo a decir que es todo más sencillo todavía de lo que parece. Y es que en la tabla periódica tenemos 118 elementos, son muchos, pero igual no hacen falta tantos, porque, a ver, hoy en día sabemos muy bien de qué están hechos todos y cada uno de los átomos. ¿De qué está hecho el hidrógeno? Pues es un protón con un electrón alrededor. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es el helio. Bueno, pues ya no es un protón, son dos protones con dos electrones alrededor. Y el siguiente, el litio, ¿de qué estará hecho? Bueno, pues son, qué casualidad, tres protones y tres electrones alrededor. Y el berilio, pues cuatro protones y cuatro electrones alrededor, y así podríamos seguir con todos los elementos de la tabla periódica. Todos están formados, al final, por cada vez con más y más protones, con electrones alrededor. Bueno, sí, las bolitas azules son los neutrones, que se vienen de pegamentos, esto también lo explico en algún otro vídeo del canal, pero claro, entonces la tabla periódica, sí, 118 elementos, pero a la hora de la verdad, ingredientes básicos, ¿cuántos tenemos? Quizás que podemos hablar de una mini tabla, tenemos una mini tabla periódica de tres elementos, de tres ingredientes. Bueno, pues sí y no. Aquí, digamos, estamos llegando a una cuestión mucho más fundamental, y es qué hay más adentro de esas partículas que constituyen la materia, ¿no? Bueno, esta es una foto muy bonita porque nos pone en el contexto, ¿no? Aquí nos podemos imaginar, pues, cómo los pensadores griegos pensaban de que las cosas estaban hechas de átomos, cómo llegamos a saber que esos átomos tienen una estructura, tienen unos electrones alrededor, un núcleo en su interior. Venga, pues hay que saber de qué está hecho el núcleo. Venga, pues el núcleo está hecho de protones y neutrones, pues hay que dar un paso más. ¿Y los protones de qué están hechos? Pues sí, están hechos de unas partículas más fundamentales, que son los quarks. Y esta pregunta que quisiera decir, ¿y qué más? Bueno, pues sí, esto cada vez se parece más a un pequeño juego de muñecas rusas en el que parece que siempre dentro de una muñeca vamos a encontrar otra, ¿no? Y por eso esta historia es, sí, apasionante. Bueno, a este respecto queda claro que queda mucho por contar. Sí que os tengo que decir que tengo un libro publicado recientemente en el que hablo de estas cuestiones y muchas otras. Tenéis un link en la descripción por si os interesa adquirirlo, y sí que os emplazo a que sigáis viendo vídeos del canal para que sigamos dando pasitos hacia adelante para conocer aún mejor de qué está hecho todo el universo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.